nuestra existencia y más haciendo el tiempo este que hace. La verdad no esperaba ni muchísimo menos tanto público, porque como estamos tan hartos de agua, pero bueno, eso es buena señal. Estamos todos aquí y vamos a oír además a unas ponentes que va a merecer la pena haber aguantado la lluvia. Y nada más voy a dejar que esta Nieves os presente el acto mejor. ¿Vale? Muchísimas gracias, Pilar. Siempre haces un trabajo estupendo en el foro de literatura y la verdad que me alegra ver la sala tan llena. Es cierto que hace una tarde súper desapacible. Vamos, esto ha sido como una carrera de obstáculos para poder estar aquí, pero yo os lo había prometido a Pilar. Quería además saludar muy especialmente a nuestra ponente, a su presentadora, con lo cual me alegro mucho de haberlo conseguido. Ya digo que no ha sido fácil. Muchísimas gracias, María Luisa, por poder estar aquí. No es la primera vez que la tenemos en el Ateneo Escurialense, no es la primera vez que la tenemos en el Foro de Literatura. Y la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas aceptado venir hoy aquí a la segunda sesión del nuevo ciclo que ha inaugurado el Foro de Literatura sobre la generación de los 50 para, bueno, pues venirnos a hablar de estos autores, estas autoras en este caso, que son mucho menos conocidas que quizá pues otros de la generación del 14, del 27. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera dar también muchísimas gracias a la biógrafa de la autora de la cual vamos a hablar hoy, a la cual le paso la palabra ahora para que haga la presentación formal de María Luisa. Yo no sabía que tenía que hacer la presentación formal de María Luisa, pero la voy a hacer de una manera muy informal, porque como no me he traído nada escrito, yo quiero decir que mi encuentro con María Luisa Mayar se produjo en el Instituto de Beatriz Galindo, que yo creo que me quedé prendada de ella por su look, por su manera de vestir, por sus gafas, siempre en armonía con los vestidos y con la ropa que llevaba, pero sobre todo por su inteligencia, por su discurso coherente, razonado y por su valentía y su libertad para expresar siempre lo que pensaba. Eso fue lo que más me admiró de ella. ¿Qué más puedo decir? Que es especialista en María Zambrano, y que con ella y con Susi también llevamos haciendo una tertulia durante 15 años en su casa, lo que yo llamo el Petit Palais, cerca de Atocha, que nos ha enriquecido a todas las participantes muchísimo, que es doctora en filosofía y profesora, fue durante muchos años. Hoy justamente en el coche veníamos hablando de ello, de la profesión de la enseñanza, que ya dejó hace unos años. En un momento yo creo que ella cumplió unos objetivos importantes con un buen alumnado que sabía escuchar y recibir su discurso y sus palabras y que fue una apasionada enseñando, y así lo probaban todos los alumnos que año tras año iban a visitarla y a decirle lo que habían aprendido con ella. Yo puedo sentirme también una alumna más en el sentido de que con ella y a su lado he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo. Bueno, pues muy buenas tardes, por decir algo debido al tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y también gracias al Ateneo Escurialense y a esta sección de literatura en la que ya he venido en alguna otra ocasión. Siempre estoy encantada de volver a este lugar y muchas gracias a los organizadores de este ciclo, a la presidenta de la no sé cómo se llama, Asociación Cultural, Ateneo Escurialense. Gracias también por sus palabras y ya vamos a comenzar a hablar de esa generación, una generación un tanto olvidada, y vamos a preguntarnos un poco por qué. Vamos a hablar de la generación de los 50. La generación de los niños de la guerra, como la denomina Josefina Aldecoa, y vamos a hablar también de una de sus máximas representantes, Carmen Martín Gaite, y lo vamos a hacer con la colaboración de su biógrafa Natalia Velasco. En uno de los libros más emotivos de Carmen Martín Gaite, Esperando el porvenir, publicado en 1994, rememora el artículo que escribió tras la muerte de su gran amigo Ignacio Aldecoa, líder de la generación. Cito a Carmen.
ha muerto Ignacio Aldecoa. Los años 40 y 50 empiezan a ser historia. Fin de la cita. ¿Una historia recuperada hoy en día? Es la pregunta que nos vamos a hacer hoy de la mano de Carmen Martín Gaite y de Josefina Aldecoa. Y desde luego con la compañía de la biógrafa de Carmen Martín Gaite. Ignacio Aldecoa, el amigo de Martín Gaite, había fallecido tempranamente en 1969, a los 44 años. La escritora, con ocasión de los 25 años de su muerte, quiere recuperar la memoria de su amigo, pero quiere hacerlo insertándola en la historia con mayúscula, es decir, en el espacio cronológico en el que se desarrolló su trayectoria. Recuerda entonces, Carmen, el pequeño artículo que escribió a raíz de la muerte de su amigo. Cito otra vez. Escribí por aquellos días un artículo que se publicó en la Estafeta Literaria, donde se daba cuenta de este vislumbre repentino acerca de la relación que tiene la historia con mayúscula con las historias. Y ese es el camino que vamos a seguir, el espacio cronológico de la historia con mayúscula en la que se inserta la generación del medio siglo. Para Martín Gaite, este espacio se inicia a finales de los años 40, cuando se reencuentra con Ignacio Aldecoa en la Universidad de Madrid. Es la fecha del arranque de esa generación de creadores de los niños de la guerra, como ya hemos indicado, la denomina Josefina Aldecoa. 20 años después, en 1969, año de la muerte de su amigo, al año de la muerte de su amigo, escribe Carmen de forma premonitoria. Los años 40 y 50 empiezan a ser historia. Y con ellos su generación. ¿Qué es lo que había sucedido? No solo el mundo había cambiado, también la España dictatorial de los años 40 y 50 y las nuevas directrices literarias, como veremos más adelante. España se había desarrollado. Los hijos adolescentes, señala Martín Gaite en un artículo, habían oído hablar del amor libre, escuchaban a los Beatles y había aparecido la televisión que tendría una marcha imparable. El 1% de los españoles que gozaban del nuevo medio de comunicación en 1960 pasó en 1975 al 85% y la renta per cápita se multiplicó por 8. Carmen Martín Gaite no dejará nunca de reflexionar en sus escritos sobre esa nueva sociedad, pero se tomará un respiro de 10 años, la época de transición de los años 70, para centrarse en la historia de España y volver con nuevos ímpetus a la narrativa y al ensayo. Pero estamos a finales de los años 40, en una España aún sumida en la pobreza, bajo un régimen económico autárquico y el paraguas de plomo de la censura. Un grupo de jóvenes reunidos en torno a Ignacio Aldecoa ofrecen un referente significativo de los jóvenes aspirantes a la creación literaria del momento. En el terreno de la narrativa, aparte de Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite, se encuentran Rafael Sánchez Ferlosio, futuro marido de Carmen, Jesús Fernández Santos y, de forma más tardía y episódica, Juan Benet. En el terreno teatral, Alfonso Sastre y Medardo Fraile, quienes en 1953 estrenaron Escuadra hacia la muerte, reivindicando un teatro social como medio para cambiar el mundo. No todos los del grupo eran narradores. También encontramos, aparte de Alfonso Sastre y de su compañera, la actriz Mayra Oviedo, al guionista Rafael Azcona. Recordemos
El Pisito, Plácido, El Verdugo o Escopeta Nacional. Y en el de la poesía, Carlos Edmundo de Oria, Ángel Crespo y José Caballero Bonal, quien en 1962 se inicia desde la poesía en el género de la novela con 2 días de septiembre. Habría que completar el cuadro de la generación en su conjunto con Juan Goytisolo, Luis Martín Santos, Ana María Matute, Juan García Hortelano y Alfonso Grosso, incorporado en 1961 a la corriente literaria denominada del realismo social con Lazán, entre los autores más destacados. Nos encontramos, pues, ante un gran grupo de creadores y vamos a ver cómo ha sido su evolución en el contexto de la historia con mayúscula. En 1956, Carrillo había abandonado, guiado por la URSS, la lucha guerrillera contra el franquismo, los denominados maquis, con su propuesta de reconciliación nacional, e inicia la conquista del espacio cultural antifranquista. El acto inicial más sonado fue el homenaje a Antonio Machado de 1962 en Segovia, que sustituyó el referente liberal de Ortega, que aunó voluntades en los años 50 y que pasó a ser un proscrito de las aulas académicas y de la cultura en general hasta bien entrados los años 90. Perdón. El grupo del medio siglo, influenciado en su primera etapa por el existencialismo y el neorrealismo italiano, encontró una orientación a la labor creativa en un realismo que se ponía al servicio de un cambio social comprometido con la lucha de clases, que tuvo como precedente Los Bravos de Jesús Fernández Santos en 1954 y que aportó nuevos nombres como Antonio Ferres con La Piqueta en el 59, o Armando López Salinas con La Mina en el 60, el mismo año en que Juan Goytisolo, que empezó en el realismo social, publica Fin de fiesta o Para vivir aquí. En el terreno de la poesía, cómo no mencionar el compromiso de Blas de Otero y Gabriel Celaya, que ya provenían de una trayectoria anterior a la guerra. El grupo inicial de los años 50, en torno a Ignacio Aldecoa, donde está Martín Gaite, fue etiquetado a finales de los años 60 como perteneciente a un chato y caduco realismo, y conforme se imponía el boom latinoamericano, algunos críticos comenzaron a denominar el periodo como el de la literatura de la berza. Es cierto que con posterioridad se establecieron distinciones, el realismo objetivista de la primera época y el realismo social de la segunda. El grupo en torno a Ignacio Aldecoa, adscrito a la primera distinción, en el que se encuentran grandes escritores y al que pertenecía Martín Gaite, nuestra protagonista hoy, no tuvo mucha suerte. 2 de sus más preclaros componentes murieron a edad temprana, el mismo Ignacio en 1969 y Martín Santos en 1962. Los autores del grupo de los niños de la guerra se encontraron emparedados en la crítica literaria entre los primeros pioneros en la posguerra de los años 40, Camilo José Cela, Carmen Laforet y Miguel Delibes, y la innovación narrativa que inició Martín Santos con Tiempo de silencio y que continuaron a mediados de los años 60, Juan Benet, Volver a esa región, y Juan Goytisolo, Señas de identidad y reivindicaciones del conde don Julián. Del grupo, solo el Jarama de Sánchez Ferlosio ocupó la atención de los manuales. La innovación narrativa que clausuraría el periodo anterior, a raíz también del denominado boom latinoamericano, se producía ya en una España que caminaba con paso firme hacia el desarrollo y el bienestar económico,
había que olvidar a los autores de la literatura de la Berza y caminar con decisión hacia el futuro, y el futuro, ligado al progreso, se encontraba en el antecedente de autores como James Joyce, William Faulkner, Svevo o Alfred Doblin. El anatema de la literatura de la Berza se mantuvo durante los años 70 y gran parte de los 80, cuando aparecieron otras formas narrativas. Pero el daño estaba hecho. Las editoriales empezaron a descatalogar a la mayoría de los autores del medio siglo y hubo otro damnificado, el cuento, género que cultivaron con gran éxito todos los componentes de la generación. El cuento no se ajustaba bien a las características de la innovación narrativa y cayó en desprestigio. Durante décadas no se publicaron cuentos en España. El grupo inicial en torno a Ignacio Aldecoa tiene, sin embargo, muchas cosas que decir hoy en día. Eran excelentes escritores, lo que no se puede decir de la evolución posterior del realismo social, porque no estaban preocupados en absoluto por la forma, querían mandar un mensaje nada más. Estos autores sí que estaban preocupados por la forma narrativa de sus obras. Por ejemplo, Martín Gaite señala como 8 años antes de la novela de Martín Santos, Tiempo de silencio, Ignacio Aldecoa en 1952 había escrito un cuento, Solar del Paraíso, donde describe el cinturón de chabolas que comenzaba a rodear Madrid con no menos recursos expresivos de los que utilizó Martín Santos en su conocida descripción de Tiempo de silencio. Pero además, estos autores demostraron cómo se puede salir adelante en circunstancias muy adversas, desde una dedicación incondicional a la cultura a través de la creación literaria y de una mirada ética y compasiva hacia la naturaleza humana. Tenían valores y tenían esperanza. Escribe sobre su generación Josefina Aldecoa, cito: «Tuvimos una adolescencia y juventud privadas de las cosas agradables de la sociedad de consumo, pero como no teníamos coche, paseábamos, como no teníamos discos, charlábamos, como no teníamos televisor, mirábamos a nuestro alrededor, luchábamos por conseguir los libros que no nos dejaban leer, leíamos el teatro que no se podía representar, soñábamos el cine que algún día llegaríamos a ver y no nos aburríamos nunca». ¿Cuáles fueron sus influencias de este grupo de autores? Esos libros que no les dejaban leer y cómo llegaban a sus manos. Josefina Aldecoa nos introduce en el nicho intelectual del grupo. En principio leyeron a los autores de la generación del 98, de forma especial Unamuno. Luego las 2 novelas que abrieron brecha en la literatura de posguerra, La familia de Pascual Duarte y Nada, de Carmen Laforet. Pero también se viajaba y se traían libros prohibidos por la censura. Y otra fuente inestimable fue la biblioteca de la Casa de América. La reanudación de las relaciones del régimen de Franco con Estados Unidos, cuyo embajador se había instalado en España en 1951, no solo alivió algo la escasez material de la posguerra mediante préstamos y exportaciones de comida, sino también la vida intelectual. El grupo de los niños de la guerra se nutrió en la biblioteca de la Casa América del existencialismo francés, de gran influencia en todos ellos, así como el neorrealismo italiano, pero sobre todo de la literatura americana. La generación perdida, Hemingway, Faulkner, Fitzgerald y los más jóvenes, Carson McCullers y Truman Capote. No era el único lugar de apertura. Por ejemplo, en 1950, en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, se organizó una semana de cine neorrealista y en 1948
ya se había estrenado en España Ladrón de bicicletas. Martín Gaite coincide en líneas generales con la visión del grupo de Josefina Aldecoa. Esos jóvenes que deambulaban por un Madrid a un sujeto a racionamiento de poco más de 1,5 millones de habitantes eran inconformistas, críticos de las mistificaciones del régimen, pero íntegros, con un nulo afán de trepar o poner zancadillas a nadie y que miraban con atención la realidad que les rodeaban. Cito a Carmen: mirábamos sin perder ripio todo lo que había en torno, gastábamos mucha suela y no teníamos un duro. Escribe la autora, añadiendo que todos eludieron cualquier compromiso político que coartase su libertad de expresión en una época de creciente politización entre los jóvenes. Lo suyo era la independencia en la creación literaria. La sociedad que transitaban no estaba endurecida. Les fiaban en tabernas como la de la calle Válgame Dios, El Comunista, o en tiendas como la Tintorería de Doña Lola. El pueblo de Madrid era respetuoso con la cultura y ellos no se encontraban solos en su amor por la verdad, la justicia y la belleza. Habían descubierto la amistad y habían descubierto la palabra. La primera tertulia que formaron fue en la calle Zorrilla, número 7. Poco después frecuentarían las tertulias emblemáticas del Café Gijón, el Comercial, el Lión o el Varela. Hay que señalar ahora algo obvio, que en los años 50 no triunfaron las propuestas ideológicas del régimen. Aparte de las 3 primeras novelas de los años 40, críticas de la realidad social española, 2 de ellas galardonadas con premios literarios, la gran poesía anterior a la guerra se abría camino. En 1944 se publican Hijos de la ira de Dámaso Alonso y Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre. Este último, gran impulsor y protector de los nuevos poetas españoles. Algo semejante sucedió en el cine y el teatro. El moralismo épico de películas como Fátima, Agustina de Aragón o Brigada Criminal no pudo impedir la aparición de un cine crítico próximo al neorrealismo italiano. En 1951, año en que se produce la primera apertura del régimen con el nombramiento de Ruiz Jiménez como ministro de Educación, se estrena Surcos de José Antonio Nieves Conde. En 1952, Bienvenido, Mr. Marshall, de García Berlanga. Y en 1955, Muerte de un ciclista, de José Antonio Barden. Ninguna de estas películas desmerece el gran cine del neorrealismo italiano. En 1949, Buero Vallejo estrena Historia de una escalera. También salieron adelante los narradores de la generación del medio siglo en la década de los 50. Publicaron a edad temprana y recibieron diversos premios literarios. Inicialmente tuvieron un promotor, Antonio Rodríguez Moñino, quien en 1953 fundó una revista, Revista España, que dirigieron Alfonso Sastre, Ignacio Aldecoa y Rafael Sánchez Ferlosio. Duró solo 1 año, pero allí todos los miembros del grupo batieron sus primeras armas publicando algunos de sus textos. Estos jóvenes autores, en esos textos, como señala Josefina Aldecoa, eludían cualquier tipo de moraleja, describían los conflictos y padecimientos de los personajes en una realidad que se aproximaba mucho a un callejón sin salida, pero con una mirada compasiva hacia el ser humano y desde luego muy alejada del triunfalismo de la propaganda del régimen. El entorno cultural se fue volviendo favorable.
En los años 50 comenzaron a crearse revistas, Papeles de Sant Armadans, La Estafeta Literaria, editoriales, Saiz Barral, Ariel, Tauros, ya en los años 60 Alfaguara. Habían sido precedidas por los imprescindibles para la subsistencia de los autores premios literarios. El Premio Nadal, creado en 1944 por la editorial Destino, El Gijón en el 49, Biblioteca Breve de Saiz Barral. En el 58 ya se añade el Premio de la Crítica, que otorgaba la Asociación de Críticos Literarios. La mayoría de estos premios recayeron en la literatura crítica con el régimen de los autores del medio siglo, Carmen Laforet, Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio y Carmen Martín Gaite, por ejemplo. Todos ellos recibieron el Premio Nadal, amén de otros premios. Se produjo, pues, en los años más duros del franquismo, un renacimiento cultural en todas las direcciones del arte, la novela, el cine, el teatro, también la pintura, al margen del régimen que abarcó la narrativa, poesía, teatro, cine y pintura. Fue la posteridad, la propia evolución de la sociedad española, la que los dejó de lado durante décadas. Una excepción a este abandono fue Carmen Martín Gaite, nuestra protagonista, que junto con Carmen Aldecoa fueron las únicas en reivindicar el valor de su generación en su periodo de mayor ostracismo. Quizá la causa de su permanencia, la permanencia de Carmen en las letras españolas, fuese que nunca perdió la curiosidad por comprender el mundo que la rodeaba y a las personas que habitaban en él. También que se introdujo en época temprana en el terreno de las nuevas técnicas estilísticas. Y es que su forma de comprensión y de estar en el mundo era la escritura. Nunca dejó de escribir narrativa, historia, ensayo, cuentos. Y ahora nos introducimos ya un poco en la vida de Carmen Martín Gaite, que dentro de poco ya tendremos la colaboración de Natalia. Nace Martín Gaite en 1925, diciembre, en la ciudad de Salamanca. Su novia eterna, como la denomina en uno de sus últimos artículos. Cito sus palabras: «Supe muy pronto, tal vez al borde de mi adolescencia, que con la ciudad en la que nací, aprendí a hablar y llevé a cabo mis estudios, nunca me uniría una relación matrimonial, sino de noviazgo, sin formular del todo, uno de esos amores contrariados de los que habla Santa Teresa al aludir a los suyos con Dios». Cierre de la cita. La razón de esa relación ambigua es que inicialmente es allí donde se desarrolla su primera juventud. Salamanca es el escenario que refleja una época, la de los años 40, cuyo clima define Martín Gaite con el término de vacío. Se vivía como en un clima parecido al de los convalecientes, rodeados de cautelas, extrañezas e inhibiciones. Rechaza la monumentalidad de la ciudad y su ambiente provinciano y represivo que coartaba sus ansias de vivir. Ese estado de ánimo se refleja en la frase de Elvira, uno de los personajes de su segunda novela, pero la más conocida, por la que se hizo conocida, Entre visillos. Cito a Martín Gaite: «Todavía estaba en el balcón entornado y se volvió a asomar antes de cerrarlo. Los árboles, la tapia, la tienda del melonero, ¿por qué no se alzaban como una decoración? Era un telón que había servido demasiadas veces. Le hubiera gustado ver de golpe a sus pies una gran avenida con tranvías y anuncios de colores y los transeúntes muy pequeños, muy abajo, y que el balcón se fuera elevando como un ascensor sobre los ruidos de una ciudad hormigueante y difícil». Conforme se adentra en la madurez, Carmen comenzará a mirar con nuevos ojos a su ciudad natal
le ha proporcionado dos legados que serán fundamentales en su vida: el habla limpia del pueblo y la percepción del tiempo pausado que nos permite mirar con detenimiento a las personas y a las cosas. Si la época de su primera juventud se refleja en Entrevisillos, su infancia en Salamanca nunca dejará de ser un motivo recurrente en sus escritos posteriores, como lo prueba su libro de madurez, El cuarto de atrás, por el que recibe el Premio Nacional de Literatura. Allí regresa a los recuerdos de una infancia libre, en la que se podía dejar suelta la imaginación en ese tiempo pausado de provincias. Natalia Velasco, la biógrafa de Martín Gaite, descubre un rasgo estilístico de la escritora que es biográfico, como el dictado de la paciencia que le inculcaba su madre en sus tardes de infancia mientras hacía labores de costura, guió su tarea de escritora. De ahí surgen algunas de sus metáforas más logradas. Cito alguna de ellas en su artículo. Esta que voy a citar es de su artículo Salamanca, la novia eterna. A cada paso, el silencio zurce lo nuevo con lo viejo. Puedo asegurar que a caminar sin prisa, trenzando la mirada con el paso, aprendí en Salamanca. O aquella otra frase del cuarto de atrás. En la plaza de los Bandos, donde vivió con su familia, había un banco largo de piedra y el tiempo pasaba de un extremo a otro sin sentir, un año y otro año, como una aguja de hacer media. Vamos a dejar la palabra a Natalia para que complete la utilización de este importante, yo creo que uno de los más importantes rasgos estilísticos en la obra de Martín Gaite. Las metáforas de la costura y del tejido son una constante en su obra. Texto, textura, textil son palabras que en realidad comparten el mismo origen. Bordamos un discurso, hilvanamos ideas, tejemos un texto con palabras, desovillamos enredos. Nuestros relatos tienen nudo, trama, desenlace. Ponerse a escribir es como ponerse a coser. Su madre decía que para las labores había que tener paciencia y para escribir también hay que tener paciencia. Si te sudan las manos, te las lavas. Si se te arruga el paño, pues lo estiras un poquito, lo necesario. Coser es ir puntada a puntada, como palabra tras palabra es escribir. Lo mismo da que sean vainicas o que sean recuerdos lo que estés tejiendo. Para coser y para escribir se necesita una postura alerta y diligente. Y Carmen Martín Gaite habla de encontrar el cabo de la madeja para tirar del hilo y bucear en las aguas de la memoria, en los recuerdos. O habla del tiempo y dice que hay que usarlo bordando en él. O habla de un relato y dice que hay que tejer lo de antes con lo de ahora. O habla de los cuentos y dice que no hay que perder nunca el hilo. Si nos damos cuenta, siempre está la metáfora de la costura. Es una de las cosas que a mí más me gustó en la presentación de la biografía. Yo hablaba un poco porque yo a mi madre la veía en Cantimpalos bordar, además tensando el bastidor, que es algo que ahora ya pues apenas hacemos, pero los que estamos aquí creo que todos sabemos lo que es un bastidor y lo que es bordar y sentir la aguja, ¿no? Ese sonido de la aguja que va hilando, que va bordando, esa paciencia al hilo de la radio que estaba al lado de las coplas que escuchábamos y a las que ella también hace mención. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muy ilustrativo. Seguimos ahora con la biografía de Carmen Martín Gaite. El estallido de la guerra civil cambió su vida, como la de todos los españoles. Su proyecto de cursar el bachillerato en el Instituto Escuela, como lo había hecho su hermana Ana, se frustró y realizó su bachillerato en el Instituto Femenino de Salamanca, pero allí recibe las enseñanzas de Rafael Lapesa y Salvador Fernández, y ellos fueron los primeros que le inculcaron su amor a la literatura. En 1943
inicia sus estudios universitarios en filosofía y letras, contenta de compartir aula por fin con jóvenes de otro sexo, porque en aquella época en el bachillerato pues era de hombres y de mujeres, separados. Allí en la facultad conoce al que sería su gran amigo Ignacio Aldecoa y también Agustín García Calvo, que andaba por ahí. El telón del que hemos mencionado, que habla Elvira en Entrevisillos, se abrió para ella cuando llegó a Madrid a finales de los años 40 para realizar el doctorado, y allí se reencontró con Ignacio Aldecoa. El escenario soñado era el de la amistad y era el de la escritura. Y Carmen abandonó el doctorado para soñar con ser escritora junto a sus nuevos amigos. Lo logró. A sus 30 años publica su primera novela corta, El balneario, que había obtenido el premio Gijón en 1954, y 3 años después recibe el premio Nadal por su novela Entre visillos, que es publicada en el 58. Carmen comienza a adquirir cierta popularidad y atención de parte de los críticos. Su juventud en Salamanca es la experiencia que tiene más vívida para consolidar su carrera literaria y, desde luego, es el lugar elegido para desarrollar la trama de su primera novela larga, pero no es una ciudad protagonista. La experiencia que quiere transmitir se centra en la perniciosa influencia sobre un grupo de muchachas jóvenes de la estrecha vida provinciana de los años 40. Quiere describir la vida entre visillos de su primera juventud, cuando las mujeres acechaban tras las cortinas a las jóvenes que bajaban con sus amigos al río para comentar: esa es una fresca, esa ha salido muy suelta, esa anda por ahí como bandera desplegada. La relación entre los dos sexos, el papel de la mujer en ella, reducida a una ignorancia que la vuelve insatisfecha, pero en general la relación con el otro serán ya temas recurrentes en sus artículos, en la elaboración de sus personajes y en sus libros históricos. Siempre el diálogo, la búsqueda del interlocutor. Cuando publica su primera novela corta, El balneario, en el que recurre por primera vez a la fantasía y al sueño que retomará más adelante, ya es una mujer casada. En 1953 había contraído matrimonio con uno de los más destacados miembros de la generación, Rafael Sánchez Ferlosio, y ambos habían viajado a Roma para visitar a los abuelos de su marido, pudiendo entrar en contacto directo y de primera mano con la corriente neorrealista que tanto había influido en la primera andadura de su generación. Ignacio era sumamente meticuloso con la escritura y Carmen eludía consultarle sus escritos. Ni siquiera le comentó que se había presentado al premio Gijón con su novela corta El balneario. Un año después, Ignacio recibiría el premio Nadal por El jarama y ella se presenta 2 años después al mismo premio bajo seudónimo para que el jurado no se viese influenciado por ser la mujer del ya famoso Sánchez Ferlosio, demostrando con ello ya su carácter independiente. Parecía que se abría una época de bonanza para el matrimonio en el terreno literario, pero la vida les asesta un duro golpe. En 1955 muere su hijo Miguel de meningitis con apenas 1 año y medio de vida. En el 56 nace su hija Marta, que como sabemos también morirá tempranamente. Y en España comienza a haber signos de cambio. Carmen se hace eco de ello y desde los años 60 abundan artículos como Recetas contra la prisa o El silencio da miedo, en los que lamenta esa evolución de la sociedad que parece reclamar a gritos la urgencia, que se traslada a la psicología de las personas
y al tratamiento superficial de los asuntos diarios. Es entonces cuando comienza a variar su visión inicial de su ciudad natal, Salamanca, y vuelve los ojos a su infancia cuando los coches tenían nombre propio y la escasez hacía que las cosas tuvieran valor, que durasen. Estas reflexiones se plasman en su siguiente novela, en la que introduce una serie de innovaciones narrativas, pero también las características de la nueva sociedad que ya se estaba configurando. En 1962 publica Ritmo Lento, tras haber publicado un libro de cuentos, Las Ataduras. La novela fue finalista del premio Biblioteca Breve de Narrativa que ganó Vargas Llosa Vargas con La ciudad Llosa y los perros. con La ciudad y los perros, pero que no fue bien acogida por el público. Al leer la novela nos viene a la mente en principio la familia de Pascual Duarte, de temática semejante, un parricidio, pero el relato no es cronológico, sino basado en los recuerdos de los personajes que han influido en la vida del protagonista. Tampoco las circunstancias son las mismas. El personaje no vive en un mundo deshumanizado por la miseria, sino en una familia acomodada, algo anómala. Ha recibido su primera educación en casa y regida por un padre que cuestiona los principios de la sociedad en la que vive e incita a sus hijos continuamente a reflexionar sobre ellos. Como hemos indicado, el libro no tiene éxito y Carmen se desengaña de la narrativa, como ya lo había hecho Sánchez Ferlosio, que solo se ocupa ya del ensayo y del... A ver. Y del periodismo, y del que se separará en 1970. Ella sigue su camino para dedicarse durante 10 años a realizar el doctorado y publica en 1970 El proceso de Macanaz. Carmen se apasiona con la historia de España y también con el trabajo de investigación, porque el trabajo de investigación paciente y meticuloso le enriquecerá el rigor de su escritura posterior cuando regrese a ella en 1973 con su nueva novela Retahílas. La publicación el mismo año de Usos amorosos del siglo XVIII, su tesis doctoral, que recibe el premio Anagrama de ensayo y que goza de una gran acogida por el público, le había procurado un reencuentro con sus lectores, que se refuerza con su nueva novela en el año 87, en la que reincide en el ensayo histórico con Usos amorosos de la posguerra española, por la que recibe el premio Príncipe de Asturias. El éxito de ventas obtenido con sus últimos libros le da ímpetu para dedicarse, ahora ya de forma ininterrumpida, a la literatura, a la narrativa, en la que incluirá el cuento infantil, el ensayo y el periodismo. Se convertirá en una analista privilegiada de la nueva sociedad de consumo, de forma especial en lo que se refiere a la mujer, manifestando una cierta distancia con el nuevo feminismo que estaba surgiendo en la España de los años 70. Y aquí Natalia, que lo ha estudiado mucho, nos puede aportar algo sobre esa ininterrumpida preocupación por la mujer. Sobre la mujer, Martín Gaite siempre defendía, reivindicó en ella la libertad unida a la formación, como ya habían hecho Pardo Bazán, Concepción Arenal o Clara Campoamor. Pero ella sí es verdad que choca con el feminismo radical de los años 70 y lo que hace es instar a la mujer a encontrar un espacio propio, íntimo, que le reporte a la mujer los mismos placeres que al hombre le podía reportar tomarse un café, leer el periódico o salir a la tertulia con sus amigos. Ella pensaba que la mujer debía conquistar y debe conquistar su libertad fuera de las redes de padres, de hijos, de maridos, y que debe conquistarlo en soledad. Y esta palabra, reivindica mucho la soledad, que es la consecuencia de ser libre. Ella dice, y efectivamente escribió el libro de las ataduras,
que las relaciones conllevan conflictos y conllevan ataduras, y que aunque podamos deshacernos de algunas de ellas, como por ejemplo del matrimonio, tenemos que estar alertas para no coger otras ataduras, como la de mostrar siempre una imagen impecable o la de seguir gustando. Eso es lo que un poco ella reivindicaba en esos artículos de cuidado con la publicidad que están haciendo, pensemos en los años 70, hacia la mujer que se está divorciando, pero que sigue atada a que su imagen sea impecable. Un artículo maravilloso que está en este libro, que a mí me gusta mucho, La búsqueda del interlocutor, después hablaremos de él, lo titula De Madame Bovary a Marilyn Monroe. Yo de verdad aconsejo que leáis este artículo. Ella dice que los destinos de estas mujeres están separados por 106 años de diferencia, pero la vida de ambas acaba en el suicidio. Madame Bovary compra telas para hacerse vestidos, para proyectar una imagen soñada ante los hombres que ella quiere conquistar. Y a Marilyn Monroe, en cambio, le sobran todos los vestidos, todas las lentejuelas, le sobran tanto que todos recordaremos esa contestación que dio Marilyn al periodista que le preguntó ¿con qué duerme usted? Y que ella contestó con una gota de Chanel número 5. Ella telas no necesitaba, al contrario que Madame Bovary. Pero sin embargo, reflexiona Martin Gaite diciendo que ninguna de las dos ha cogido las riendas de su destino. Bovary porque es víctima del romanticismo pasional del siglo XIX y Marilyn Monroe es víctima de la imagen que proyectaban las divas del cine americano. Para Carmen Martín Gaite, ambas sufren de la misma enfermedad, la impotencia de aguantarse a sí mismas a palo seco. Y ella dice, yo he reivindicado mi libertad y he pagado un precio muy alto. Ese precio, parte de ese precio, es también la soledad. Creía en la mujer y la respetaba de la misma manera que respetaba a los hombres. Y consideraba, y esto me parece muy bonito, que la valía de la mujer es mirar desde dentro hacia afuera. Ella cuenta, que ya lo has contado un poquito tú también, que cuando hacía los deberes y su madre estaba al lado, en la mesa, leyendo o haciendo sus labores, y que cuando dejaba la lectura en el regazo o la labor, su madre se asomaba a la ventana. Y entonces cito, dice, mi madre se asomaba a la ventana y empezaba a fugarse. Dice así, en aquel silencio que caía con la tarde sobre su labor y mis cuadernos, de tanto envidiarla y de tanto mirarla, aprendí a fugarme yo también. La mujer que mira desde la ventana, que mira entre visillos, que mira el mundo de fuera y solo puede acceder plenamente a él si cambia su mundo interior. Alerta a la mujer de no imitar al hombre, sino de fomentar su independencia y su autonomía desde dentro. Para ella, la mirada de la mujer es la mirada desde el interior para fugarse, y ese debe ser el enfoque de la literatura escrita por mujeres. Muy bien, Natalia. Es una gran polémica. No es la única mujer relevante que reivindica de alguna manera el espacio diferencial de la mujer respecto al espacio del hombre. Quiere decir, no es que son mujeres todas independientes que han desarrollado su vida creativa o profesional, pero reivindican ese espacio interior femenino como diferencial del espacio interior masculino. No Y entiende, respetando a ambos. sí, no entiende que la mujer deba imitar al hombre ni que sea igual que el hombre en todas sus manifestaciones, porque debe mirarse a sí misma, encontrarse a sí misma y desde allí aportar algo al mundo que no será necesariamente lo que ha aportado el hombre. Puede ser complementario, puede ser diferente. En fin, es un punto de vista bastante interesante en un mundo muy polarizado en todos los temas. Bien, seguimos entonces. Seguimos con la siguiente novela de Martín Gaite, Retahílas, que es una obra ya de madurez y un reencuentro con otro de sus lugares geográficos de referencia, junto a Salamanca y Madrid, que es Galicia. Su madre había nacido en Orense y de allí procedían sus abuelos maternos. Durante parte de su infancia y adolescencia, Carmen había veraneado en una finca próxima a Orense
y a la tierra de las meigas, y la tierra de las meigas vuelve a ella. Durante una noche, en un caserón semiabandonado, se entabla un diálogo entre una tía y su sobrino, no convencional, sino a base de retahílas, largos monólogos íntimos de cada uno de ellos hábilmente engarzados. La memoria vuelve a situarse en el lugar central de la narrativa de Carmen, junto con la fantasía a la que ya recurrió en su primera novela, El balneario, pero ahora con un nuevo componente, la importancia del interlocutor, que será para ella ya un tema decisivo de sus últimas obras. En 1974 publicará una colección de ensayos titulada La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, que creo que es uno de los libros que más le gustan a Natalia y nos va a hablar de ello. Este libro es una recopilación de artículos escritos a lo largo de 10 años y cuyo hilo conductor es la necesidad de espejo y de interlocución. Y empieza con una carta que dirige a Ignacio Aldecoa, perdón, he confundido Sánchez Ferlosio con... Empieza con una carta que dirige a Ignacio Aldecoa, que ya había muerto y con el que ella llevaba un tiempo sin estar en contacto. Y dice así: pensando que tendría tiempo de revisar el pasado frente a una copa de vino y dándome cuenta de que hay una constatación real que aporta la muerte, que es la ruptura inexorable con la comunicación. Ella pensando que iba a poder comunicarse con Aldecoa y finalmente pues Aldecoa le pilló la cornada, como también dijo ella, y murió. Pero bueno, retomemos el hilo. ¿Qué es el interlocutor para Carmen Martín Gaite? Pues es lo que yo tengo ahora mismo aquí. Unos ojos que nos miran, que nos preguntan, que nos escuchan. El interlocutor es el destinatario de todas nuestras historias. La necesidad de contarnos lo que vivimos y hasta lo que soñamos. Y qué es lo que hace aparecer ese interlocutor, rompe con la soledad y con la incomunicación. Esto es evidente en la narración oral. Vosotros ahora pues me estáis escuchando. En la narración escrita, cuando el narrador empieza a escribir, puede inventarse el interlocutor. ¿Pero qué nos permite un interlocutor? Pues salir de nuestra soledad. O nos permite también contar lo que hemos vivido, o recordarnos, o volvernos a pensar mientras lo estamos contando, o revivir una experiencia que si no, pues va a ser almacenada. El interlocutor nos permite salir de la soledad. Hasta en el soliloquio o en el monólogo, todos pensamos en alguien. O sea, cuando estamos pensando decimos, tengo que contar, damos vueltas a la cabeza. ¿Qué sería de nosotros? Nos volveríamos locos, decía ella, si no pensáramos, esto se lo tengo que contar a mi amiga, a mi padre, a mi hijo. Ella decía, como decía Unamuno, que no sabe hablar si no hay unos ojos que la miran y si no siente detrás un espíritu que nos atienda. Si no hay un interlocutor, no existe la narración hablada. Muy bien, Natalia. Bien, ya estamos finalizando con la última etapa de la vida de Martín Gaite. Después de realizar una incursión en la España de los años 70, porque escribió muchísimo, ya en esta última etapa de su vida escribió muchísimo Carmen Martín Gaite. Ya digo que hace una novela corta incursionando un poco en una familia de los años 70 para ver qué es lo que había cambiado en la sociedad española a través de un núcleo familiar. Y luego publica en 1978 su siguiente gran novela, que es El cuarto de atrás. Con ella, Carmen Martín Gaite regresa a Salamanca y a su infancia como tema narrativo y a la imaginación y a la fantasía como elementos estilísticos. Los fantasmas del pasado acuden prestos a la cita de la autora, incitada por un hombre que llega a su casa descalzo y con un sombrero negro. Los recuerdos de la niña que fue se codean de tú a tú con el presente de su vida, la vida de una mujer que ha sobrepasado la cincuentena y se encuentra en la madurez y en una época que empieza a mostrar un rostro
que amenaza alguna de sus querencias más firmes. Por ejemplo, la del asombro del descubrimiento, que requiere un ambiente de un tiempo pausado y en soledad. La mujer reflexiona que los viajes, ya en los años 70, ha perdido su misterio, y el visitante del sombrero le responde: no, dice él, no lo han perdido, lo hemos perdido nosotros. El hombre actual profana los misterios de tanto ir con guías y programas, de tanto acortar distancias, sin darse cuenta de que solo la distancia revela el secreto de lo que parecía estar oculto. Otra vez reivindicando no solo el tiempo pausado, sino este afán contemporáneo ya en los años 70 por acortar distancias, ya hay aviones, vamos a todas partes, estamos 3 días, volvemos. Quiero decir, y el misterio y el descubrimiento y esa experiencia vital del viaje donde se ha quedado, ¿no? Bien, la novela recibió el Premio Nobel de Literatura, ya estoy finalizando, y como hemos dicho, Carmen Martín Gaite inicia ahora una etapa incansable. Publica... El Nobel no, el Nobel de Literatura, has dicho el Nobel. ¿Qué? La novela del cuarto de atrás. El cuarto de atrás, ella ¿Qué? recibe el Premio Nacional de Literatura. Has dicho Sí. Nobel. ¿Qué has dicho Nobel? Ya me he No pasa pasado, nada. ya le quiero dar el Premio Nobel. ¿Estás tan entusiasmada? Estoy tan entusiasmada que le quiero conceder el Premio Nobel. Pues no, no era el Premio Nobel, pero casi, casi. Sí, recibió el Premio Nacional de Literatura. Y comienza ya en su última etapa, que es incansable. Publica artículos, ensayos, Desde la ventana, poesía, a rachas. Se introduce en la literatura infantil, El castillo de las 3 murallas, el pastel del diablo, ya estamos en 1985, y Caperucita en Manhattan, libro con el que retoma la escritura después de la muerte de su hija en 1985 debido al SIDA. Se marcha a Nueva York, donde ya había ido anteriormente a dar cursos en las universidades, y allí, en casa de un amigo, él va a hacer los dibujos de Caperucita en Manhattan, y ella ya retoma otra vez la escritura después de un año desolada por la muerte de su hija. Bien, en el 88 recibe el Premio Príncipe de Asturias, que ya lo hemos dicho, y en el 92 vuelve a la novela con Nubosidad variable. En el 94 publica un libro que dejó a medio acabar debido al fallecimiento de su hija, La Reina de las Nieves, año en el que vuelve a ganar de nuevo el Premio Nacional de las Letras por el conjunto de su obra. Carmen Martín Gaite fallece en el año 2000. Como vemos, hasta sus últimos años ha estado muy activa escribiendo, sin abandonar nunca esa palabra que le sirve para comprender el mundo y para comprenderse a sí misma, como lo prueba que siguiese escribiendo, aunque no lo publicase, en esa libreta que le regaló su hija de 5 años, definiéndola a la niña como un cuaderno de todo, título con el que se publicó de forma póstuma en el año 2002. Bueno, ya he acabado. Muchas gracias. Jaculatoria, ¿lo quieres leer tú? Sí, si quieres lo leemos. Antes de que vamos a abrir un diálogo, pero antes Natalia quiere leer un poema de Martín Gaite que dedicó a la muerte de su hija. Si os parece también. Es verdad que como poeta escribió un libro a rachas, pero este poema es muy bonito y se titula Jaculatoria. No te mueras todavía. Tu tristeza a mí me salva, lo mismo que tu alegría. Malva al alba.
amarillo al mediodía y a la noche otra vez malva. No te mueras todavía. No tienes un color fiel, te van todos los colores de la gama. Ocre si estás en la cama, verde si estás en la hiel, gris acero si cruel, azul negro en la porfía y colorado en la llama de fiesta y de rebeldía. Que no te cuelguen cartel, no te mueras todavía. Echa tus tonos al día como a una hoguera y confía que lo que arde no se pierde. Me caliento en tus colores, aún te quedan resplandores de naranja y ya eres verde, con una estría de rojo y de turquesa otra estría. Tu confusión es la mía y en mi espejo la recojo. No te mueras todavía, ni te quedes condenado solo al blanco o al morado, ni te vuelvas transparente tan simple y desustanciado como te quiere la gente. Tú engrosa el caldo del día, que aún hay quien oye y quien siente lo pasado y lo presente. No te mueras todavía. Y en tiempo de incertidumbre arde también en su lumbre tan exenta de color que corroe lo que había. No caigas en la costumbre de inventar vida y amor si el almacén se vacía. A pie quieto en el terror, a solas en la agonía, y aun cuando nada te alumbre, no te mueras todavía.